cómo se da clase, qué se da y demás, yo en el 2017 tuve la posibilidad de hacer una experiencia educativa en otro país. Tuve una beca para viajar a Estados Unidos. De corta duración, fueron aproximadamente 20 días, donde hubo cursos intensivos de educación y después observaciones en escuelas, en ciertas escuelas en particular con las que trabaja la universidad, que en parte fue algo interesante por el hecho de que uno de acá, de La Pampa, que apenas salió a Buenos Aires, conoce un poco de la frontera y conoce muchas otras cosas por la pantalla, tener una experiencia en otro país enriquece mucho y abre bastante la cabeza para ver las realidades y para ver cómo uno puede transformar la porción que le toca de esta realidad. Voy a compartir ahora pantalla sobre un PowerPoint que hice para más o menos guiar la experiencia que tuve y lo que vi allá y lo que básicamente traje de esta experiencia. ¿Se ve bien? Sí, Nahuel, se ve. Bien, la beca que se llama Programa de Beca para Docentes, Directivos y Supervisores fue una firma que hubo entre Nación y Estados Unidos en el 2015 y a partir del 2016 se llevó a cabo. En el 2016 hubo una primera parte, una primera corte que viajó a Estados Unidos, que yo me inscribí, pero bueno, no quedé seleccionado, y en el 2017 me volví a inscribir y ahí quedé seleccionado. Básicamente el nexo que hay es entre el Ministerio de Educación de la Nación con Fulbright, que es una agencia que trabaja con Estados Unidos, con el Ministerio del Interior de Estados Unidos, para hacer relaciones internacionales de educación e investigación. En particular, esta beca que estaba destinada para docentes, directivos y supervisores de escuelas y centros de formación docente no universitarios, la mayor cantidad de estudiantes íbamos a la Universidad de California en la sede de Los Ángeles, que sería la UCLA. Después había también docentes de escuelas técnicas que iban a otras universidades que también estaban dentro del programa. Bueno, esta es una de las fotos con el grupo que fuimos, que en la Universidad de Los Ángeles éramos 100 docentes de toda la Argentina, solamente 2 provincias no participaron de la convocatoria, que fueron Santa Cruz y Chaco, por cuestiones políticas. Pero bueno, ahí había docentes de escuela inicial, primaria, secundaria, técnica y de formación terciaria no universitaria. Todos lo que hicimos ahí fue básicamente cursos intensivos sobre educación y formas de cómo ellos están trabajando la educación. En particular, en la UCLA, los que organizaban estas charlas son parte de un proyecto que se llama Center X o Center 10, que es un grupo, un conjunto de docentes que están trabajando desde la década de los 90 para modificar la educación pública, como dice ahí, para que sea más justa, equitativa, más humanitaria, más humana. Trabajan con escuelas de bajos recursos, donde la población que va a esas escuelas tiene limitadas posibilidades. Entonces lo que tratan de hacer es un nexo entre la universidad, los docentes, e ir
trabajando para que las situaciones de ellos mejoren. El proyecto este de la UCLA surge más o menos en la década del 90, después de una situación que generó un cambio social y una revuelta donde, bueno, hubo varias personas que murieron, hubo mucho reclamo, entonces la universidad se dio cuenta que necesitaban formar docentes que no solamente sean expertos en ciertas disciplinas, sino que también sean formadores de la sociedad y que puedan transmitir otras cosas, no solamente el conocimiento. Los cursos apuntaban a varias cosas relacionadas a educación. Vimos el tema de la inclusión, en particular, la universidad, que está en bastante relación con las escuelas, lo que trabajan en el sistema educativo de ellos es que los estudiantes que vayan, no importa en la condición que estén. En particular, nosotros a las escuelas que fuimos, la mayoría de los estudiantes que van son inmigrantes. Y en su mayoría son inmigrantes ilegales, no tienen ningún tipo de documentación. Por lo tanto, esos chicos no tendrían acceso a una educación en cualquier otro lugar, pero ellos en las escuelas no les exigen ningún tipo de papel que diga que son ciudadanos de Estados Unidos. Van y se inscriben y de esa manera pueden acceder a la educación. La mayoría de los docentes de estas escuelas también pertenecen a comunidades minorías. Allá en la mayoría de las escuelas que van latinos, los docentes son hijos de latinos. En las escuelas que van coreanos, son hijos de coreanos los docentes, la mayoría. Es como que tratan que en la escuela la cultura que traen los chicos se mantenga. De ahí, bueno, después vimos el tema de las microagresiones que ocurren mayoritariamente en las escuelas, como desde los diferentes lugares, las publicidades, los libros, videos, películas, se visualizan las diferentes etnias, cómo se ve la figura de los asiáticos, de los latinos, de europeos, africanos, y cómo eso repercute en la escuela. En el caso, por ejemplo, a mí, en la escuela que me tocó, es una escuela bilingüe que no solamente enseñan inglés, sino que enseñan también español. Pero no enseñan español para que sepan hablar, porque la mayoría de los chicos son hijos de latinos o son latinos ilegales que llegaron, o sea que el español lo saben. Lo que intentan hacer en las materias de español que tienen es que no lo pierdan al idioma, porque saben los chicos que fuera de la escuela, por ser latinos, son discriminados. Entonces lo que intentan hacer estos chicos es olvidarse del idioma, del español, para que no los consideren latinos y no los discriminen. Y ellos en la escuela lo que intentan hacer es decir, sí, vos sos latino, vos sabes español y tenés que estar orgulloso de eso, que no tiene que ser algo para discriminar. Después, las escuelas de Estados Unidos lo que se caracterizan es que la comunidad educativa participa mucho, no solamente los docentes y los estudiantes, sino la universidad y la familia. Hay un fuerte lazo entre la escuela y la comunidad a la que representa. En general, las escuelas son muy grandes y
está muy unida a una comunidad en particular, y los que van a esa escuela, los hijos van a ir a esa escuela y probablemente los nietos también vayan a esa escuela porque los representa. La escuela representa a la comunidad y cada vez que se hace una acción desde la escuela, la comunidad acompaña. Después lo que se trabajó, que en ese momento, en uno de los cursos que me costó entender en ese momento, pero ahora ya lo entiendo mucho mejor, es el tema del portafolio docente. Es un sistema de evaluación que utilizan para evaluar tanto a los docentes como a los estudiantes. Ellos empezaron, bueno, hablando un poquito más en general, las escuelas en cada estado son evaluadas por el sistema educativo, el estado, la nación. Cada escuela les adquieren un puntaje de acuerdo a la calidad educativa de los chicos. El sistema de puntuación ha cambiado muchísimo. Más que nada cambió en la década de los 90 porque habían hecho un sistema de puntuación muy puntilloso para los docentes, donde hicieron una escala de docentes, los docentes que eran mejores, los docentes que eran peores, las escuelas que eran mejores y las escuelas que eran peores. Esto generó que varios docentes se suicidaran, porque eran considerados malos docentes. Entonces, ellos empezaron a ver que esta forma de evaluar no era la más adecuada y estaba haciendo todo lo contrario de lo que ellos consideraban. Entonces empezaron a trabajar otras maneras de evaluar el conocimiento de los docentes y de los estudiantes. Entonces, lo que se empiezan a utilizar, y cada vez, bueno, más ahora lo tienen pulido, es el tema del portafolio docente. Lo que se hace, o lo que se considera como portafolio, es que los docentes, cuando son evaluados, tienen que mostrar una selección de las actividades, los recursos que generan o que les enseñan a los estudiantes, y a su vez también muestran todas las capacidades que adquiere o todos los cursos, capacitaciones que ha hecho para considerarse o para ser un docente mejor. Y después de esta manera también evalúan a los estudiantes, donde los estudiantes, en vez de tener evaluaciones como las conocemos, son evaluados a partir de todas las actividades que van haciendo. Y ellos, los estudiantes, muestran esas actividades y a partir de eso indican qué es lo que aprendieron y de ahí surge la nota que van a tener. Es un sistema un poco complejo para entender por el tema de que no lo tenemos muy conocido. Pero es un método que a ellos le ha ayudado y ha generado que tanto los docentes como los estudiantes se los evalúe por lo que han aprendido de una manera más equilibrada y más específica para cada uno, no tan generalizada. Bien, volviendo un poco al tema de las escuelas, cómo son y cómo se relacionan las escuelas. Las escuelas que nosotros, o a las que nosotros nos llevaron, que son las que están trabajando con este programa, son escuelas, bueno, de bajos recursos. Ahora les voy a mostrar una escuela, a la escuela que fui. Cuando se dice escuelas de bajos recursos, allá no significa que son ranchos que se caen a pedazos las escuelas. Son escuelas que económicamente el Estado invierte mucho dinero
pero que la gente que va a la escuela, los estudiantes, no tienen los recursos necesarios como para tener casas lujosas, autos lujosos. Por eso se las considera de bajos recursos. A su vez son escuelas que generalmente eligen los inmigrantes ilegales, porque son las escuelas que los aceptan, y son las escuelas de las comunidades que van. Allá en Los Ángeles es una urbe muy grande, muy extensa, y está muy sectorizado los barrios con la comunidad. Entonces tenemos barrios donde el 90% o más son latinos, barrios donde están los asiáticos, que dentro de los asiáticos está el barrio de los coreanos, el barrio de los japoneses, de los chinos, de los tailandeses, después la zona de afroamericanos, el barrio de los ucranianos, de los rusos. Está muy, muy sectorizado eso, y hay movimiento, y cuando en algún lugar empiezan a haber familias asiáticas, los que no son asiáticos se mudan a otro barrio donde se encuentren con su comunidad, con su cultura. Eso está muy marcado, y bueno, hay una escuela de preferencia donde van estas comunidades. Algo que me pareció bastante interesante es que hay una unión constante entre la universidad y los docentes y la comunidad. La universidad trabaja con los docentes para mejorar la educación. Los docentes están en relación con la universidad, es más, hay varios de los docentes que nos dieron las capacitaciones que trabajan en la universidad y también dan clases. Todavía hay un nexo con la escuela. Y la comunidad, las familias, el barrio, está muy presente en la escuela y es parte de muchas de las decisiones que se toman en la escuela. Y la escuela trata siempre de ayudar a la comunidad. Eso es algo bastante interesante de ver, que muchas veces nosotros acá en las escuelas no lo percibimos, a esto de que los padres eligen una escuela porque a ellos los representa. En particular, bueno, con el proyecto lo que siempre tratan de buscar en las escuelas es que los chicos mantengan su cultura y que no la pierdan. Nosotros en particular nos llevan a escuelas que son bilingües, latinas, donde se enseñan inglés y español, pero también este grupo trabajo con escuelas que son bilingües coreanas, japonesas, ucranianas, creo que también había, todas de Los Ángeles. Y después algo bastante interesante de las escuelas, por el formato que tienen, es el trabajo colaborativo entre los docentes. Como los docentes solamente trabajan en la escuela, en una sola escuela, no es como nosotros que tenemos que repartirnos en varias escuelas, todo el horario lo tienen concentrado en una escuela. La cantidad de docentes es poco, entonces hay una relación entre ellos y trabajan de manera interdisciplinaria. Entonces, saben cómo trabajar, ayudarse, conoce bien a los estudiantes, y es más, dentro del horario, todas las semanas, los chicos se retiran un rato antes del horario de clase, y hay reuniones de docentes donde trabajan las situaciones problemáticas que pueden haber en la escuela, cómo mejorar, cómo evaluarse, ayudarse si tienen problemáticas con algún alumno que no está avanzando, cómo poder avanzar y demás. Eso se puede lograr porque, bueno, por más que la escuela sea grande con mucha cantidad de estudiantes, la cantidad de docentes es mínima, y todos los docentes están predispuestos a trabajar de esta manera.
esta es la escuela que me tocó ir. Para que más o menos dimensionen el tamaño, esa escuela tiene un tamaño de 500, 600 metros por 300 de ancho el predio. Es enorme, era gigante, son 4 pisos. Los 2 de arriba son la escuela a la que yo fui y en los 2 de abajo funciona otra escuela. La escuela se llama STEAM, en sigla a las orientaciones que tiene, que es Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Medicina. En particular, esta escuela trabaja con proyectos interdisciplinarios, donde lo que hacen es, a partir de varias materias, trabajan un proyecto en particular y todas les dan su orientación para trabajar. En la semana que yo estuve, que fue la última semana de octubre, lo que venían trabajando desde agosto que empezaron es el tema, bueno, de la muerte, en el grupo que yo estuve observando. Entonces, yo justo fui a 2 materias a observar, el resto de las materias que participaban no las observé y no me acuerdo cuáles materias eran. En ciencia lo que hacían era, a partir de trabajar de la muerte, era como la escuela tiene orientación ciencia y medicina, a partir de un asesinato que encuentran un cadáver, el proyecto lo que hacían era analizar científicamente cómo había muerto. Entonces les enseñaban el tema de las huellas digitales, el tema del ADN, el tema de los estudios que se les pueden hacer al cuerpo para saber si tiene algún golpe, si tiene alguna droga, qué análisis se le hace. Entonces, en la parte de ciencia trabajaban todo eso, todo orientado al tema de ver cómo había muerto esta persona. Y a su vez, bueno, finalizando el proyecto, era ver, con todas las pruebas que juntaron, decidir a ver quién era el que había muerto, quién era el que había asesinado, o si había sido muerte natural, y justificar eso. Y en la otra parte, el que vi fue en la parte de español, donde lo que hacían era ver la representación de la muerte en los países latinoamericanos. En general, la mayoría de los que iban eran mexicanos, nicaragüenses y de Honduras, donde tienen una construcción sobre la muerte bastante diferente que nosotros y le hacen altares a los que han muerto y tienen un santo y demás. Entonces lo que veían en español era mantener esa tradición y los significados y que ellos buscaran en la familia qué es lo que se hacía. Pero bueno, lo que ellos hacían siempre en la escuela era trabajar proyectos interdisciplinarios y de manera colaborativa, donde los estudiantes no trabajaban solos, sino eran grupos de estudiantes que iban a trabajar sobre el proyecto. El proyecto que iban a empezar, otro de los grupos que observé, que es algo que es bastante recurrente allá, que genera un concurso, es el de catapultas. Lo que hacen es hacer una catapulta y después lanzan diferentes materiales y gana el que generó una catapulta que pueda lanzarlo más largo, más lejos. Entonces lo que hacen ahí es ver toda la parte del diseño de las catapultas, en qué momento se suelta, qué sistema utilizan para que la catapulta funcione. Entonces, de diferentes materias les muestran cómo trabajar de esa manera. Y otra cosa de lo que me sorprendió allá, de las escuelas, que es lo último que puse acá, que son supervisados por ellos mismos, que eso lo vi, los docentes
tienen un momento en el día que no tienen estudiantes. Van aleatoriamente, bueno, se dividen 7 módulos el día, y generalmente hay varios docentes que en un módulo en el día no tienen clase. Los docentes, cada tanto que no tienen horas en ese módulo, van a observar a otro compañero de trabajo. Entonces, están un rato y ven cómo trabaja el otro docente con los grupos. Entonces, después hacen una evaluación de lo que observaron sobre ese docente. Esa evaluación lo que busca siempre es que el otro docente, el compañero, mejore su práctica y que tenga en cuenta ciertos aspectos. Está bueno por el tema de que ellos lo toman y lo ayudan, lo toman como ayuda y lo piden y están totalmente de acuerdo de hacerlo de esa manera, que sus propios compañeros entren al aula, observen la clase y les digan después qué es lo que vieron bien y qué no, o cómo puede mejorar en acuerdo a algún estudiante que ven que de esa manera no está aprendiendo. Después, volviendo de nuevo a la comunidad y la escuela, donde es muy importante el tema de las familias y de la comunidad para la escuela. La familia interviene mucho en la escuela. La sociedad interviene en la escuela. Entonces, todo lo que la sociedad exija, la escuela lo cumple. Esto hace que muchas prácticas que nosotros las consideramos bastante extremas, para ellos es bastante natural. Por ejemplo, el tema de la policía que ingresa a las escuelas. Allá es muy común que la policía entre a las escuelas y revise los casilleros de los estudiantes para ver si no llevan armas, si no llevan drogas, si no llevan cosas que no deben llevar. Por supuesto que está todo controlado, que en el momento que la policía entra a la escuela, tiene que ser en los horarios donde los estudiantes estén en clases. Ellos no lo ven mal por el tema de que la sociedad exige que la policía entre a la escuela, que la policía siempre esté presente. Es más, nos comentaban que para ellos que los estudiantes se peleen dentro de la escuela es un delito. Tienen personal especial que se encarga de cuidar la escuela, y en el caso de que haya una pelea dentro de la escuela entre estudiantes, ellos son los que se van a hacer cargo de separar a los chicos y de llamar a la policía y que estos estudiantes que se pelearon sean detenidos. Para ellos es un delito grave que estudiantes se peleen en una escuela. Generalmente no lo hacen a eso, no llaman a la policía, tratan de que el problema que haya dentro de la escuela se resuelva dentro de la escuela entre docentes, entre estudiantes, para evitar este problema que queda como un antecedente al desorden para el estudiante y que le va a impedir, si quiere seguir estudiando en una universidad, entrar. En general, en la escuela que a nosotros nos llevaron, como la mayoría de los estudiantes son inmigrantes ilegales, son estudiantes bastante respetuosos, porque si los agarra la policía por pelearse con drogas, con armas, inmediatamente son deportados ellos y la familia. Y ellos escaparon de su país por diferentes problemas, entonces acatan bastante bien las órdenes. Es más, en la escuela que yo estuve, que estuve preguntando, charlando, no tienen problemas de embarazos adolescentes, de consumo de drogas, de armas. En general, los chicos de esas escuelas, como son inmigrantes ilegales, tratan de
estar lo menos expuesto a la policía para no ser deportados. Después también el contacto entre docente y alumno, contacto físico, también está muy regulado. Me acuerdo que cuando nos dijeron que íbamos a ir a la escuela, nos aclararon y nos recontra aclararon que no toquemos a los chicos, que no los toquemos ni las manos, ni las cosas que traigan, ni la cabeza, ni hombre, que no tengamos ningún tipo de contacto, porque también es un delito. Esto ocurre por el tema de, nosotros preguntamos y demás, ¿por qué tan así? Por el tema de, lamentablemente, el hecho de que hubo una época donde hubo muchísima cantidad de docentes que abusaban de sus alumnos. Entonces, por protestas sociales, se exigió que se prohibiera, que sea un delito, que los docentes tengan contacto físico con los estudiantes. Por eso, eso en parte lo vi, los docentes no tienen ningún contacto físico con los alumnos, ni al momento de explicar, ni se les sientan al lado. Cuando llegan a tener una mayor confianza entre el docente y los alumnos, sí llega a haber un poco más de contacto, pero siempre está el tema de que si ese alumno llega a decir algo, el docente puede ser detenido. Bien, el tema de las escuelas, volviendo siempre al tema de que hay una relación bastante estrecha entre los estudiantes, los docentes, la familia como sistema educativo para mejorar la calidad. La escuela siempre trata de trabajar los problemas de la comunidad, son currículos bastante flexibles, a diferencia de nosotros, no tienen año a año qué contenidos se dan en todas las escuelas, sino que cada escuela decide qué es lo que se va a dar en cada año. También lo que tienen algo bastante interesante es que los estudiantes no recursan años, no van a repetir los años, sino que recursan materias. Tienen materias que son obligatorias y optativas, y si dentro de las obligatorias hay algunos estudiantes que no pueden aprobar una materia, la vuelven a hacer al año siguiente hasta aprobarla, y después hacen la que continúa. Por ejemplo, algo bastante común allá, el tema de que le exigen mucho en tema de matemática. Tienen cálculos y álgebra y lógica por separado y bastante avanzado. Si no aprobaron cálculo 1, no pueden hacer cálculo 2. Entonces, si desaprobaron cálculo 1, al año siguiente hacen cálculo 1 de nuevo. Y una vez que lo terminaron, hacen cálculo 2. No es como nosotros acá, que a veces pasa que los chicos pasan de año, pero les queda previa la matemática de primer año y después hacen matemáticas de segundo año. Esto le permite por la flexibilidad que tienen, y a su vez que los cursos son bastantes dinámicos. No hay un solo curso de una materia, sino varios cursos de la misma materia en diferentes horarios. Algo que, bueno, en las películas vemos, y yo ahí lo entendí un poco más, ellos tienen una cierta cantidad de alumnos que van a un año, y ellos van armando los grupos y los horarios de esos alumnos para cada materia. Entonces, los compañeros que vos tenés en una materia, en otra materia capaz que no los tenés. Eso les permite que los estudiantes puedan estar en diferentes materias y
no se les superpongan si tienen que recursar alguna materia en particular. Después tienen materias optativas que están más que nada orientadas para que los estudiantes aprendan otras cosas y a su vez materias que se las llaman advanced, que son materias que los prepara para la universidad y que les da punto para poder acceder a una universidad. Ellos para acceder a la universidad tienen que demostrar cierta cantidad de conocimiento y tener un puntaje mínimo. A partir de eso pueden entrar a la universidad. Si tienen excelentes puntajes, puede que la universidad los beque para que entren y estudien de manera gratuita. Si no alcanzan a eso, van a poder entrar, pero van a tener que pagar, van a tener una beca parcial. Y si no llegan a ese estándar que exige la universidad, por más que tengan dinero y la puedan pagar, no entran a la universidad. Entonces ellos lo saben bastante bien y los estudiantes se organizan bastante bien para hacer la mayor cantidad de cursos posibles para poder acceder a la universidad. Todas estas cosas también tienen su negativo, su lado negativo. El tema de que cada escuela, cada sistema educativo de cada estado sea diferente los temas que se den año a año, lo que genera es que cuando hay movimiento, migración de estudiantes por cuestiones de la familia de trabajo, que no se vea lo mismo, hace que cuando vos te cambies de escuela, puede que en la escuela que estés viendo conocimiento más avanzado, entonces en la otra escuela que se da otro tipo de conocimiento, pases a años superiores, o todo lo contrario, vos estabas en un último año viendo cierto contenido y para la otra escuela ese contenido es de primer año y te mandan a primer año. Había un caso de una chica que venía de otro sistema educativo y estaba en el último año por egresar, se cambia a vivir a Los Ángeles. Cuando presenta todos los papeles de la escuela de la que venía y todo lo que venía, lo que estudió, le dijeron que eso no se veía ahí, que no tenía todo el conocimiento, entonces la mandaron a primer año. Entonces, había una mujer de 24 años cursando con chicos de 15 años por el tema de que tenían diferentes sistemas para ver los contenidos. Entonces, ellos consideran esto bastante un problema, por el tema de que tienen bastante movimiento de estudiantes y cuando ocurren estas cosas, los que se ven perjudicados son los estudiantes y terminan abandonando las escuelas. Más que nada por el tema cuando ocurre que vos teniendo 17, 18 años, terminando la escuela, tenés que irte a otra y tenés que cursar con chicos de 12 años, terminan dejando. Después, uno de los problemas que ellos plantean, lo que nos comentaban que hay, es la elección de los docentes. Cada escuela elige los docentes según los criterios que establezca la comunidad educativa que participa en la escuela. Esto lo que hace es que un docente de una materia específica no es necesariamente de esa materia en la escuela. Por ejemplo, nosotros acá formamos profesores en química, biología, matemática, física, y uno lo avalan, cuando va a la escuela, lo avala para dar química, física, matemática. Ellos lo que ven es que vos sos profesor. Como tal, podés dar cualquier materia. Entonces, un profesor que se recibió en inglés puede dar inglés, matemática, biología, física,
educación física, puede dar cualquier materia, porque es profesor. ¿Esto a qué se presta? Que eso también ocurre y nos han comentado que hay mucha polémica, que profesores amigos de los directivos o de los que seleccionan, por más que no sepan de esa disciplina, los eligen a ellos sobre otros docentes que estén en mejores condiciones académicas para acceder a ese cargo en la escuela. Entonces, como eso lo administra cada escuela, no hay una forma como para regularla, sino se basa más en el compromiso de cada selección para mejorar a la escuela y no poner a un amigo solamente porque es amigo. Para ir cerrando un poco, tener esta experiencia de poder estar en otro país, ver cómo es su sistema educativo, cómo ellos mismos estudian su sistema educativo y tratan de mejorarlo año tras año, década tras década, me hace reflexionar el tema de cómo nosotros podemos hacer para que nuestra educación sea mejor, cómo podemos lograr, qué tenemos que hacer. A veces no es tanto ver qué es lo que hacen en otros países y traerlo y aplicarlo, sino ver el proceso que ellos hicieron para llegar y hacer eso, estudiar nosotros qué estamos haciendo mal y tratar de mejorarlo. Ver qué tenemos que hacer, cómo hacer para tener un mejor sistema educativo, para poder llegar de una mejor manera a los estudiantes. También es cierto que ellos, el cambio que están sintiendo, lo empezaron en la década de los 90 y todavía lo siguen haciendo el cambio y todavía casi que no ven que están mejor que en los 90, pero todavía están trabajando para un mayor cambio. Es decir, que el tiempo para generar un cambio en el sistema educativo no es de un año al otro, es un proceso que dura mucho tiempo y que la sociedad tiene que acompañar. No es que se hace el cambio por una ley, por un decreto, por un proyecto, sino tiene que haber un consenso social para que todo vaya en un solo sentido, para mejorar. Y el tema de que me llevo es el tema de, también, aunque es bastante conflictivo el tema de que cada escuela diseñe su currículum, está bueno el tema de focalizar las situaciones, problemas que afectan a la comunidad de cada escuela y de esa manera trabajar con los estudiantes y que sea siempre un trabajo colaborativo entre los docentes, entre los estudiantes y entre la comunidad que forma, que no sea un lugar aislado la escuela siempre. Y después, bueno, volviendo un poco a lo de la primera charla que hablábamos, el tema de las experiencias en otros países, para los docentes hay bastantes formas de estudiar en otros países, ya sea docentes universitarios o docentes de escuelas secundarias, donde uno puede ir a otro país a hacer cursos, ser becado, como tuve la oportunidad yo, para hacerla en otro país. Acá puse unas imágenes de la página del Ministerio de Educación, que es esta del campus global, donde muestra todas las becas que se pueden acceder a partir de la cooperación internacional entre Argentina y los diferentes países. También la Universidad de La Pampa tiene dentro de la página
un lugar donde también muestra las becas que se pueden acceder a partir de la Universidad de La Pampa con otras universidades para estudiantes, para docentes. Y acá puse, bueno, algunas imágenes de algunas de las becas para docentes que hay en otros países. En particular, esta beca que yo participé, tuve la suerte de que no necesitaba inglés, porque los cursos eran en español o eran con traductores. Pero hay muchos cursos, muchos perfeccionamientos, muchos estudios de posgrado para docentes de secundarios, pero que se necesita un nivel de idioma bastante elevado. Hay una de las becas que, bueno, yo estuve hace poco en contacto con compañeros becarios, que en Estados Unidos uno puede ir a dar clase en una escuela secundaria, pero lo que te exigen para poder hacer eso es un nivel de inglés avanzado, o sea que necesitas saber un muy buen manejo de inglés, un muy buen manejo del idioma. De esa manera hay becas en otros países, en Alemania, hay en Japón, hay en Rusia, China tiene bastantes becas, todos para docentes, pero bueno, en general piden un manejo del idioma bastante elevado para poder acceder. Y bueno, una frase como para cerrar el tema de la idea de Paulo Freire: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Básicamente nosotros tenemos que dejar una semilla en cada estudiante para que entre todos poder cambiar las realidades y ser lo más equitativo posible. Me centré un poco bastante en la experiencia que tuve, no tanto en el día a día de clases de acá de Santa Rosa. Sí, genial, Nahuel. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer un aporte de colega. Está bueno esto que propones vos de las distintas becas y opciones que hay, porque a mí por lo menos me pasa que no lo conocemos del lado de la docencia. Sí sabemos que en investigación hay cantidad de becas, que podemos hacer cualquier cosa con investigación en donde querramos, pero en la docencia las becas no están tan vistas, o al menos me pasó a mí en el momento en que estudié, que uno encuentra más beca de intercambio por ahí cuando es estudiante, pero no de profesionales de poder ir a otro país a hacer experiencias así. Y en cuanto a tu experiencia, qué bueno saber que nuestro sistema educativo no es el único que tiene falencias. Sí, no, Que un país como Estados Unidos también tenga falencia en el sistema educativo, ¿no? sí. Y sí, es bastante complicado, y a lo que nosotros nos quedó, que eso cuando terminamos de hacer el curso y rendimos, es el hecho de comparar, porque nosotros solamente vimos la experiencia de las escuelas latinas que nos mostraron que han elevado bastante el nivel de los estudiantes y los han ayudado mucho. Pero nos hubiese gustado ver una escuela típica norteamericana de, como ellos dicen, que van los blancos, Claro. para ver cómo es esa realidad también, como para comparar. Sí. Sí, y también igual me llamó la atención en lo que vos dijiste, es una escuela de bajos recursos, y nos mostraste la escuela, y si nosotros acá pensamos en una escuela de bajos recursos, como vos dijiste, un rancho, lamentablemente. Y No, si sí, bien acá no tenemos escuelas divididas por culturas, pero todos sabemos muy bien que nos dedicamos a la educación, que tenemos las escuelas céntricas, que tenemos las escuelas privadas y que tenemos la escuela de la periferia, y que ya sin ir a la escuela sabemos quién va a cada escuela. Y en cuanto a las comunidades, se me vino a mente también cuando vos estabas hablando de la comunidad que pasó, creo que fue el año pasado, con los gitanos.
salieron las noticias de los gitanos acá en Santa Rosa, bueno, que les estaban dando documentos, que no tenían documentos los chicos, que estaban empezando a leer y escribir, y son chicos que deberían ir capaz que a 6º grado, más o menos. De las diferencias que hay en las culturas y de cómo se le impone sin respetar la cultura que ellos tienen, ¿no? Caro, ¿querías hacer una pregunta? Y Silvia también. Sí. Primero que nada, felicitarte, la verdad que muy linda la charla. Qué linda experiencia que viviste y qué bien que la pudiste transmitir. Realmente te felicito, Nahuel. Mi pregunta es, ¿vos cómo te enteraste de estas becas? Bueno, cuando me recibí... ¿En qué año? Perdón, porque no me acuerdo qué año te recibí. A ver si había alguna beca para docentes y me encontré con esta página del Ministerio de Educación. Bien. Y ahí vi que estaba abierta la inscripción a esa beca y me anoté. ¿Necesitaste alguna ayuda? ¿Algún profe te ayudó con algo? No sé, llenar formularios, no sé. ¿O fue todo solito? En 2016 cuando me anoté, era bastante intuitivo la forma de anotarse de manera online, pero después había que hacer una planilla y presentarla de manera física, había que imprimirla y había que mandarla a una dirección por correo. Yo cuando bajé la planilla, bajé otra planilla y era totalmente diferente, porque estaba orientado más a investigación, porque pedía cartas de recomendaciones de docentes, proyectos en que se había trabajado y demás. Así que cuando vi eso, dejé de lado el tema de llenar el papel y que me quedó a la mitad de la inscripción. Y después, un día me llaman de la Subsecretaría de Educación, que tenían mi inscripción, que les faltaba una parte, y me consultaron qué era lo que me faltaba porque no había terminado la inscripción. Y les comenté, me dijeron que me había confundido de planilla, y que me la mandaron de nuevo al mail, que la llenara, y que ellos se hacían cargo de la Subsecretaría para llevarla, para que la viera la comisión, y ver si me seleccionaba. Llené la planilla, me llamaron, y bueno, cuando me hicieron la entrevista, comenté, charlé, me hicieron preguntas, pero bueno, después no quedé seleccionado. Ya para el 2017 estaba un poco más organizado y ahí también llené el formulario, mandé los papeles, me hicieron la entrevista y bueno, ahí sí quedé seleccionado. Y después, una vez que quedé seleccionado, bueno, hacer todo el tramiterío para el viaje. Me imagino que esta experiencia te abrió la cabeza, Nahuel. Sí. ¿No? Para bien. Y pensando qué cosas se pueden hacer acá, como contaste lo último. Bueno, yo una de las preguntas que tenía también era lo del idioma, pero ya lo contaste, y creo que también el mensaje para los chicos que están estudiando es que se pongan a estudiar inglés. Y sí, ¿no? sí, el tema de tener un segundo idioma es bastante importante. Más si pensás salir al extranjero para capacitarte, para estudiar, para tener alguna otra forma de ver el tema de la educación. Claro, claro. Y la otra cosa que me quedó, ya te dejo, Silvia, que me quedó así como dando vueltas, esto de que un docente puede dar cualquier asignatura. Sí. Entonces, Claro. quizá lo que pensé es que la formación de ellos es diferente. No tanto en la formación universitaria es mucho más orientada. En general, todas las materias en la universidad son de 4 años. Los primeros 2 años son una educación general básica y los segundos 2 años son educaciones ya orientado a algo. Entonces, ellos en 4 años salen bien orientados a alguna disciplina en particular. Por ejemplo, en medicina, que es el cambio más grande que nosotros tenemos con ellos. Ellos en 4 años entra un estudiante de medicina y sale un cirujano.
Ya, claro. Sale un especialista en alguna materia, en alguna disciplina. Acá, por ejemplo, en medicina, un médico hace 5 años de estudio, más la residencia, más la especialización, más la residencia y la especialización. Está 12 años estudiando para ser cirujano. Ellos en 4 años ven todo eso. Todo lo que acá se ve como general, ellos lo orientan bien específicamente a el trabajo con el que va a salir. Para los profesorados también es así. Ellos salen bien orientados en una disciplina en particular. El tema es que en el secundario lo que ven es como que uno es profesor, no es tan especialista en una disciplina, sino que sabe cómo transmitir el conocimiento, sabe cómo hacer el proceso de transmisión. Entonces, como puede transmitir o estudió para transmitir química, puede transmitir biología, puede transmitir matemática, lengua y demás. Sí, pero a mí También se está me ese hace, sistema que les perdón, permite acomodarse de esta manera en los trabajos. Que claro, por eso también es el tema de la lucha que no se saca este sistema. Porque como la elección es de cada escuela a los docentes, permite que los amigos puedan ingresar a dar clase. bien. Esto nos Nahuel, plantea la muchísimo. beca estaba orientada básicamente a ver cómo es el sistema educativo allá, o vos podías ver, por ejemplo, como profe de química, cómo se desarrolla una clase de química en esas escuelas. No, estaba más orientado al tema de análisis de educación. Claro, Cómo enseñar, ellos nos mostraban qué filosofía de educación están manejando y es la que transmiten, perfecto. no tanto centrada en el conocimiento. Yo en la escuela que fui observé una clase de química avanzada, que básicamente era la enseñanza de química tradicional, que le daban justo estaban viendo compuestos inorgánicos, y les enseñaban la nomenclatura como la veíamos: nitrato de potasio, sulfato de sodio, de esa manera bien orientado para la universidad. Como era justo una materia bien específica que les daba puntaje para la universidad, la veían de esa manera. Le paso la bocha a Silvia. Bueno, no, yo en realidad yo sé bien que la educación es todo un proceso y que vos con esta experiencia, ¿no es cierto? Es difícil traer las cosas de allá y querer aplicarlas acá, y siendo una persona, 2 o 3 que habrán ido, ¿no es cierto?, de Santa Rosa a La Pampa, no sé, Sí. en total cuántos fueron, poder cambiar un sistema, ¿no es cierto?, educativo, eso yo lo entiendo perfectamente. Pero por ahí a lo mejor uno cuando tiene todo este tipo de intercambio puede traer algo. ¿Vos pudiste hacer algún cambio en tus prácticas a partir de esta experiencia? ¿Algo? ¿Pudiste aplicar algo? ¿Hiciste algún cambio? ¿Te abrió la cabeza, como dijo Caro, que seguramente sí? ¿Y lo pudiste aplicar o no? ¿O nada, nada, nada? Sí, no vimos tanto procedimientos para trabajar o para hacer, pero sí pude tratar de no ser tan estricto para trabajar en la escuela, tratar de que poder no solamente brindar un conocimiento, sino también poder ver si del otro lado, del lado del estudiante, le estaba sirviendo lo que yo le estaba dando o no. Tratar de que no solamente centrarme en el contenido disciplinar, sino ver un poco más el panorama. También es un cambio bastante grande para uno porque, por ejemplo, en mi caso, fueron muchos años de primaria, de secundaria, de
una forma de enseñar bastante estricta de contenido, actividades. Hacer este cambio de trabajar de otra manera es un proceso bastante complicado para poder hacerlo. Pero sí, el Seguramente, tema de reflexionar las claro. clases, las actividades, de modificar, de tratar de que las actividades o el contenido que dé se adecue año a año a cada grupo y no siempre dar de manera mecánica lo mismo. Yo siempre trato de que, bueno, este año tengo este grupo, vi estas cosas, veo que más o menos va por este lado, cómo se manejan y bueno, tratar de centrarme de esa manera para darle clases y no repetir una forma de dar clases. Sí, Está por bien. ahí creo que la mayoría nos criamos o hicimos toda nuestra educación de esa forma clásica, donde eran actividades de acuerdo a lo que vimos y todo el mismo orden. Nos pasó a todos en el momento de hacer las prácticas que por ahí nos pedían hacerlo de otra manera y te rompías la cabeza porque caes en esa forma clásica de dar las clases que nos pasa a todos. Sí. Una de las cosas que hay acá, por ejemplo, en Santa Rosa son las escuelas I, que yo estoy trabajando ahí, no sé si hay alguien que ha trabajado en las escuelas I, pero en la escuela I se trabaja también a través de proyectos, donde hay un proyecto en común en toda la escuela, y las materias se unen a ese proyecto y trabajan los saberes a partir de ahí. Por ejemplo, ahora en las escuelas I se está trabajando con el cuidado de la Pachamama y lo que es la huerta, entonces cada materia tiene que trabajar desde su lado lo que es el cuidado del suelo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en química estamos trabajando los nutrientes del suelo, entonces estamos en un tercer año, tenemos que trabajar la tabla periódica y buscas los nutrientes que necesita la planta, en qué momento los necesita, trabajar con los fertilizantes, los orgánicos, los inorgánicos, los herbicidas, que también es un desafío porque uno se estructura y dice, no, pero yo le tengo que dar todos estos saberes y si yo me pongo a explicarle esto, voy a dejar de darle, no sé, el átomo a través del tiempo, por ejemplo, por decir un ejemplo. Pero tiene que ver con eso, con la estructura y en cómo nosotros recibimos la educación a lo largo de nuestra trayectoria. Está bien. Sí, estos son todos cambios que van a ir surgiendo, ¿no es cierto?, de a poco, y bueno, esperemos que sean para bien. Sí, tal cual. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Los chicos que están estudiando, los Yo profes. te voy a hacer una pregunta a vos, por ejemplo, ya que dijiste, ¿no es cierto?, que estás en un proyecto y Sí. ¿cuántos chicos están en los cursos ahora, por ejemplo, en esas escuelas? ¿Ahora en pandemia o en general? No, bueno, lo que vos tenés normalmente, no consideremos este año. No, normalmente, normal, como 25, 26 por aula, como cualquier aula de cualquier escuela. Claro, yo creo que, viste, que también el número de estudiantes es importante a la hora de ver cómo aplicar los contenidos. Eso también. ¿El Porque se número de trabaja estudiantes en cuanto a qué? número, cantidad. No es lo mismo tener un aula con 15 que un aula con 30. Sí, igual hoy en día es difícil encontrar un aula con 10, 15 chicos. La mayoría de los aulas están cerca de los 30, Sí. en cualquier escuela, Sí, son sí, por lo general. sí, sí. Bueno, por Juli, eso ¿querías digo una que pregunta? eso sería un inconveniente en Sí. Argentina, por ejemplo. Y por ahí es más difícil hacer el acompañamiento cuando son muchos, eso sí es cierto. Cuando vos tenés muchos chicos adentro del aula, y como dijo Nahuel, nosotros tenemos un montón de escuelas, no es como allá que decís tenés concentradas las horas. Claro, sí, sí. Juli. ¿Cómo va? Yo quería hacer una pregunta porque por ahí mi mentalidad a veces, estoy como en dos partes, digamos. Como profesora me pasa a veces que sí, voy por el lado de decir, bueno, tengo chicos con distintas realidades sociales y tengo que llevar ese conocimiento o ese saber a esos chicos que tienen esa realidad, que por ahí no se van a ir a estudiar o no llegan a la universidad.
pero también tengo esos que quieren ir a la universidad. Entonces me pasa que en la universidad las carreras, no sé, creo que sigue pasando así como nos enseñaban a nosotros, sigue siendo del modo tradicional, si se quiere, para todas las carreras. Por ahí en los profesorados lo que cambian son cuando se llegan a las prácticas educativas. Pero, por ejemplo, cuando nos enseñaron química, pasaba esto del modo tradicional, del profesor enfrente explicando el tema y las horas de práctica. Entonces, como creo que siguen de ese formato en las universidades, nosotros si vamos para el lado ese más didáctico, por decirlo de una manera, ¿qué pasa con los chicos que van a ir a la universidad? Y sigue siendo eso tradicional, porque hay que dividirse en esas dos partes, creo yo, o considero yo, o me pasa esa situación a mí. Entonces como que, no sé allá cómo es esa realidad del paso de la secundaria a la universidad, Nahuel. Sí, ¿Son muchos los chicos que van a la universidad de las escuelas públicas? ¿cómo? Los chicos que van a la universidad de estos colegios que ustedes observaron. ¿Van muchos chicos o todas las universidades son privadas, o sea, pagas? No sé si privadas, está bien decir. Sí, allá está de que eso nos marcaron también el tema de que lo público y lo privado. Las universidades allá todas se pagan, ya sean públicas o privadas. Las públicas son más económicas, las privadas son mucho más costosas. La población universitaria en volumen es grande, pero comparando el sistema educativo del secundario es un porcentaje mínimo. Cerca del 10%, Claro. por ejemplo, del sistema educativo de Los Ángeles van a la universidad. El 90% restante, con lo que salen del secundario, van a hacer un trabajo. O van a trabajar o van como emprendedores. Solamente un pequeño grupo accede a la universidad. En general es por los costos. Claro. Ellos, por ir a una universidad pública del estado en que viven, si vos vivís en Los Ángeles y vas a la Universidad de Los Ángeles, te va a salir más barato que si vas a la universidad pública de otro estado. Pero para darse una idea, ir a una universidad en ese momento rondaba mínimo $15.000 al año. De ahí para arriba. $15.000 al año si vos ibas a la universidad, pero vivías en tu casa. Si vos ibas a vivir en el campus universitario, eran $5.000 más. Si vas a vivir en el campus universitario, en una habitación compartida con varios, solamente ir a dormir al campus, si vos ibas a acceder a la comida en la universidad, eran otro dinero más. Si querías que te lavaran la ropa todos los días, más plata. Y eso era lo mínimo. Que si vos querías mínimamente, terminaban alrededor de los $25.000. Si vos querías tener un poco más de lujos de la universidad, por supuesto cada vez se paga más. Claro, más. Claro. Igualmente nosotros tampoco, o sea, tenemos la educación pública y tenemos la universidad pública, pero quienes somos del interior nos salió caro estudiar. Sí. Y bueno, ese hacíamos en ese momento, en el 2017, con $1 a 17 pesos, lo que ellos pagaban por año en la universidad prácticamente era lo que se pagaba acá un estudiante cuando se iba a estudiar a una universidad. Más o menos lo mismo, diría. Claro. Salir fuera de la casa. Entre fotocopias, en hospedaje, en comida, más o menos estaba lo mismo. Allá el tema del fotocopia no existe, está prohibida la fotocopia, se manejan siempre con libros. La universidad tiene una biblioteca gigante de 4 pisos donde tenés libros de todo el mundo, de todos los idiomas. Encontramos ahí buscando en la biblioteca el Martín Fierro que tenía.
Igualmente, Nahuel, más allá de todo tu relato que me encantó, me pareció súper valioso para nosotros, es como que todo ese tipo de experiencias en el exterior a uno lo hacen siempre crecer, lo hacen valorar lo de uno, valorar lo que uno tiene, darse cuenta que uno está a la altura de las circunstancias con respecto al resto del mundo y en comparación con países que uno los tiene así como siempre lo más, y Sí, bueno, tal cual. y en instancia en lo que es en educación, yo creo que estamos equiparados con cualquiera de los países que se consideran que son del primer mundo. Eh, Eso, Nahuel, muy linda tu Sí, por experiencia. supuesto. En general no tenemos que buscar la comparación con otros sistemas educativos de otros países que tienen otra cultura, sino lo que tenemos que hacer es vernos nosotros cómo éramos, qué era lo que no nos gustaba de hace muchos años y empezar a mejorar de eso. No es borrón y cuenta nueva, sino ver, analizar qué es lo que hicimos mal y tratar a partir de eso mejorar. Sí, sí, por No supuesto. es traer como muchas veces se está haciendo de Finlandia es el mejor sistema educativo hoy, traigamos ese sistema educativo y adoptémoslo. Claro. Seguramente si se hace eso va a ser un fracaso rotundo porque la sociedad finlandesa es totalmente diferente a nosotros. Sí, también contabilizar la cantidad de gente que tienen en el aula, ellos, porque acá no es la misma, Sí, por supuesto. porque no enseñan a la misma cantidad de alumnos que nosotros solemos tener a veces. Sí, sí, no. A veces lo que no tenemos que hacer siempre es simplificar las cosas, sino tenemos que analizarlas de diferentes aspectos. Y eso, por supuesto, estos cambios, analizando de diferentes aspectos, diferentes realidades, llevan un proceso de tiempo mucho más largo. Me acuerdo uno de los primeros años con el tema de las pruebas estandarizadas, que en una prueba estandarizada el problema grave que hay es que no se adecúa a cada región, a cada situación, a cada realidad. Entonces, por ejemplo, había una de las preguntas que para uno puede ser algo muy sonso porque es algo natural, pero en otra realidad no, por el hecho de que no hay. Por ejemplo, un semáforo, que es algo que nosotros comúnmente vemos, decimos, si el semáforo está en rojo, ¿se pasa o no se pasa? En pueblos que no existe el semáforo, vos le haces esa pregunta a un nene y no lo sabe. Porque no existe el semáforo en su pueblo, en su lugar. Entonces, esa prueba para ese chico va a decir que no sabe nada. El tema es que la prueba no estaba adecuada a esa realidad del chico. Entonces, eso es que a veces lo que se tiene que evitar, esa generalización que no es productiva, que no analiza cada situación. Nahuel, acá hay una pregunta de una alumna. ¿Cómo andás? Felicitaciones por la exposición y muy linda la experiencia. De una alumna que pregunta, bueno, dice, hola a todos, yo te quería consultar si al realizar esta experiencia te abrió las puertas para poder trabajar en el exterior o en otras oportunidades semejantes. No, no necesariamente me abrió puertas para trabajar en diferentes lugares. Yo lo considero más una experiencia personal. Si vamos al caso, todas estas capacitaciones que vienen del Ministerio de Nación, en el Ministerio de Educación de Nación, en el Ministerio de Educación de La Pampa no me lo aceptaron. O sea que para el Ministerio de Educación de La Pampa no me sirvió hacer esta capacitación. Yo creo que es más la experiencia personal que ganás que en tanto la profesional. Yo te hago una pregunta ahora, por ahí te quería consultar, por lo que vos expusiste, lo que decís es que allá por ahí la forma de educación es una forma de educación más aplicada, es tratando de
ver cuáles son los problemas que hay en la sociedad, como para resolverlo, o como para que los chicos se lleven herramientas como para resolver esos problemas. Ya hablaste un poquito de eso, ya comentaste más o menos cómo adaptaste algunas cosas, pero siendo tan limitado, no sé si tan limitado, o teniendo que limitarnos tanto un contenido, contenidos mínimos que tenemos acá en todo, en primaria, secundaria, universidad, ¿cómo podés hacer esa articulación? ¿Cómo fuiste buscando por ahí como para poder adaptarlo? ¿Te permite eso el Ministerio de Educación? Por ejemplo, si vos decís, yo apliqué estas cosas en lugar de seguir la currícula que ustedes decían, ¿lo podés hacer o se te complica mucho? Lo complicado de hacer es el tiempo que uno le tiene que dedicar a pensar cómo aplicarlo. Tal cual. Pero el tema de los diseños curriculares te permiten, porque en general los diseños curriculares se trabajan saberes, no tanto contenido disciplinar. Entonces, uno aplicándolos, enseñando saberes, puede elegir qué contenidos enseñar y de esa manera trabajar. Pero hacer ese nexo entre un problema para trabajar y cómo trabajarlo en la escuela es algo bastante complejo que lleva mucho tiempo. Yo he trabajado así algunas cosas, que ya las tengo bastante trabajadas en 4 años que vengo dando clases. Hay muchos otros contenidos, muchos otros saberes que lo trabajo casi de una forma tradicional, porque todavía no le he encontrado una vuelta para aplicarlo, por el tema del tiempo que me lleva hacerlo, ese contenido. Y Más que nada ni te cuento si lo tenés que hacer con otro profe, que querés hacer con otra área. O sea, ahora en pandemia, de última te conectás y haces una conversación por Zoom y se pones de acuerdo. Pero normalmente en las clases uno anda corriendo todo el día, los 5 días de la semana, y es imposible. O sea, no tenés el momento en cual encontrarte con otro profe para pensar algo. Sí, tal cual. Eso estamos limitados al tema de la cantidad de escuelas, el tema de los horarios de uno, de otro, el tiempo que hay que dedicarle para pensar, para hacer algo, porque no sale de un día para el otro, llevarlo a la práctica. Generalmente, siempre que lo llevas a la práctica, ya sea solo o con varios profesores, la primera vez, con suerte te sale bien, y a partir de ahí empezás a trabajar para ir mejorando de a poco. También es una carga de tiempo que hay que dedicarle fuera de la escuela que, bueno, muchas veces no la tenemos. Y con los saberes que llevan los alumnos también, ¿no? Deben ser muy dispares por ahí como para ponerse a trabajar. Y sí, porque eso también, comparando con esta experiencia en Estados Unidos, la mayoría de los chicos que vimos nosotros, como son inmigrantes ilegales y quieren quedarse en el país, tratan de hacer y aprender para quedarse en el país. Lo que nosotros nos quedó ver, como aquel ciudadano norteamericano promedio, ya sea de la etnia que sea, que no le interesa aprender en una escuela. ¿Qué pasa? Que eso sería casi como lo que nosotros tenemos acá. Hay chicos que van a la escuela que no les interesa la escuela. Está bien que se podría buscar una manera o generar diferentes tipos de escuelas para que los chicos sean más seducidos por una forma de enseñar que otra. Pero bueno, sí, esa es una problemática del tema de los estudiantes que deciden no estudiar y van a la escuela porque los obligan. Tal cual. Y una última. ¿Quién te sembró a vos la semillita para estudiar química? ¿O para elegir este camino?
Y en el secundario, en general, yo vengo en secundario, hice orientación humanas. Cuando hice las orientaciones en humanas, que tuve sociología, antropología, mucha carga de esas materias, no me iba bien, no me gustaba, no la entendía bien. En cambio, para el área de las exactas y naturales siempre se me facilitó mucho, me gustaba, leía y decidí por química. Y antes que la licenciatura no me interesaba tanto investigar, y los últimos años del secundario tuve unos profesores de química y de geografía que le daban una vuelta de rosca a las materias, entonces me decidí al profesorado. Gracias. No, gracias. No hay más preguntas en el chat acá de los alumnos. No sé No. si alguien más quiere preguntar algo. No sé, bueno, no sé si alguien quiere preguntar, están a tiempo. De vuelta agradecerte, Nahuel, muy linda tu experiencia y que nos la pudiste contar. Y bueno, espero que nuestros futuros profes, por ahí a alguno le pinta también esto de aplicar una beca, y ya saben un poco cómo hacer. Y si no, nos dejas tu correo y que se contacten con vos. Sí, por supuesto. No sé, después les paso el correo y Buenísimo. pasan. Bueno. De mi parte, muy agradecida y gracias a todos por estar presente en esta segunda charla de las fronteras de la química, que mirá dónde nos llevó. Muy bueno, Sí. muy bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nahuel, muchas gracias a todos, a los futuros profes, espero que les Nos sirva y que esperamos dentro de 15 días para escuchar a Rose, Rosana Sí. Ferreira. las charlas son cada 15 días, así que los seguimos esperando. Y bueno, para los que están estudiando, que crean, que busquen y que sepan que hay opciones, tanto para la licenciatura como para el profesorado. Bueno, ahí te están mandando muchas felicitaciones por el chat, Nahuel, así que contentos con tu charla. ¿Sí? Seguramente a muchos los conoces. Bueno, Sí, algunos gracias a que todos. sí. Y nos vemos entonces en 15 días. Adiós, los No. esperamos. Adiós. Chao, nos vemos. Muy bueno. Bueno, ahí vamos. Ay, bueno, Nahuel. La verdad que en serio, re lindo, re buena la convocatoria, la gente, por lo que vi, hicieron varias preguntas. Sí, de a poco se van animando. No se bajó nadie de la charla, y eso que, ¿qué hora es? Las 7 de la tarde, 1 hora y media. Hicimos re lindo promedio, así que bueno, gracias, espero que sigas participando vos también de las próximas charlas que tengamos, para sumar experiencias. Sí, en la medida que pueda, bueno, la semana que viene veo si me convocan en muchas escuelas, se me va a complicar, pero si no, por supuesto voy a estar como oyente. Dale, seguramente te va a estar llegando a tu correo, supongo, el certificado de esta charla, Nahuel, Bueno, de la facultad. Así que bueno, otro papelito para sumar al CV. sí, está bien. Bueno, Bueno, muchas gracias, Nahuel. Gracias. Chao, nos vemos. Hasta luego. Adiós. Chau. Bueno, re lindo, me Che, Caro. encantó. Sí, Bueno, re lindo. una charla distinta, ¿no? De lo que van a ser todas. Sí, porque la verdad que ni me imaginaba cómo iba a ser y la re preparó, fue re fácil de seguirlo, la verdad que re lindo, me encantó. Sí. Sí, interesante. Y Más viste hoy en que día, uno, ¿viste?
Che, Cuando pará. empiezan a hablar de la experiencia, así, de lo Pará, que han ya. hecho, es lo que Dejá más de fácil grabar. es. Bueno, Dejá dejo de grabar, pará.